Bienvenidos al programa. Hoy toca hablar del US Open. Nos encontramos finalmente, todos los amantes del tenis, con un Grand Slam, con el tenis de más alto nivel. Está claro que habían habido jugadores que habían competido, se había llevado a cabo el UTS, el Ultimate Tennis Showdown en Francia, habían habido otros torneos en otras partes de Europa. Habían jugadores que habían estado en competencia, pero siempre un Grand Slam hace toda la diferencia del mundo. En este caso vamos a discutir lo que ha transcurrido en esta poco más de semana y media del US Open. Estamos en instancias ya casi de conocer los 4 semifinalistas, conocemos 2 hasta el momento, y vamos a hablar de las incidencias. Desde luego este US Open no ha estado exento de escándalos, ya tocaremos el tema de Novak Djokovic también, y más adelante vamos a estar conectándonos por videoconferencia con 2 invitados de lujo. Leo Lavalle, gran ex tenista mexicano, actual comentarista de ESPN Tenis, y Pablo Arraya, también un gran comentarista con amplia experiencia y tenista peruano-argentino exitosísimo. Eso se vendrá más adelante para comentar tanto el US Open y la incidencia de Novak Djokovic. También vamos a estar revisando la norma de la ITF, que está en el centro de la tormenta porque hay un debate en curso respecto a si debería o no permanecer intacta esa norma de la ITF. Pero bueno, partamos con el US Open. Sensaciones extrañas, ¿no? Imposible no mencionar al público. Quiero partir hablando de la sensación que deja ver un US Open completamente desolado. Estoy seguro que ustedes también han sentido lo mismo al ver no solo los estadios, porque eso es lo obvio, pero recorrer los caminos, los pasadizos. Quienes habrán visitado el US Open saben que tiene mucho movimiento de bares, lugares donde venden trago. Es un Grand Slam que se caracteriza por poder tomar bebidas alcohólicas dentro de los partidos, en diversas zonas. No había bares abiertos, no había restaurantes abiertos, no había stands abiertos, tiendas. Todo esto generaba una atmósfera de partida tremendamente extraña, ¿no? Una atmósfera muy rara y muy desolada. De hecho, hubieron varios jugadores que lo mencionaron, entrenadores. Fue digamos que el actor faltante desde donde se ve al público, ¿no? Eso ya, sobre todo en Nueva York, una ciudad que se caracteriza por la riqueza de su gente, por cómo se expresa su gente, y el US Open es el Grand Slam del público, ¿no? Es realmente el Grand Slam donde más cuesta mantener en silencio a la gente, donde la gente va a vivir un espectáculo completamente, no solo tenístico, sino emocional, se hace sentir, grita, se aloca. Está a flor de piel el tenis. Entonces, si hay un Grand Slam en donde se siente la ausencia y la carencia del público, es en el US Open, ¿no? Eso es lo principal. Después está, más por lo técnico, los jugadores, yo los sentí un poco faltos de ritmo, lo cual era de esperarse, ¿no? Veníamos de una larga para a causa del coronavirus. No han habido muchos torneos de preparación. Hubo Cincinnati, eso no debemos dejar de mencionarlo. El Masters 1000 de Cincinnati se jugó en las instalaciones del US Open, en el Billie Jean King National Tennis Center, donde anualmente se disputa el US Open. Por motivos de la pandemia, decidieron no hacerlo en Cincinnati, donde siempre es, sino que sea la misma base del US Open. Entonces, una semana se jugó el Masters 1000 de Cincinnati en estas instalaciones, y a partir del 31 de agosto comenzó el US Open con esta atmósfera un poquito extraña, ¿no? Pero por lo menos con un torneo a cuestas para los jugadores. Y era obvio, ¿no? Los primeros partidos los jugadores fallaban bolas increíbles, bolas que cualquier jugador top 100 no está para fallar, ¿no? Entonces se notaba muchísimo esa falta de ritmo, ¿no? Lo cierto es que hubieron algunos partidos que resaltar. Me parece que el partido que yo mencionaría, el que más me gustó a mí, que fue un partidazo técnicamente, pero emocionalmente también, fue el Coric-Tsitsipas, ¿no? Creo que se dio de un modo inesperadísimo, más allá de disputado, 6 match points, un drama impresionante, el padre de Tsitsipas yéndose arriba a las escaleras en el 0-40, ya dando por ganado el encuentro, y después le remontan. Me parece que ese partido fue
lo que generalmente se vive en el US Open, ¿no? Al margen del público. Fue el tipo de encuentro que uno ve en el US Open. Una montaña rusa física, de emociones, de oportunidades ganadas, de oportunidades perdidas, y la improbabilidad del resultado final. Imagino que a Tsitsipas le debe haber costado bastante dormir esa noche y debe haber seguido pensando bastante en las oportunidades que no supo concretar. Pero hablemos de los semifinalistas y de los 2 cuartos de final que están en cursos a esta hora. Vamos con los semifinalistas que conocemos a esta hora. Por el lado de arriba está Zverev y Pablo Carreño Busta. Zverev, la verdad que finalmente llega a esta instancia 2 veces en un año. Llegó en Australia, ahora llega el mismo año a una semi de Grand Slam, por lo cual yo creo que ya está comenzando a encontrar la receta de explotar su potencial, todo lo que se ha esperado de él a lo largo de estos años, ¿no? Siempre ha sido la estrella que no llegaba y que no llegaba y que no llegaba a esas instancias decisivas de los Grand Slams, ¿no? De los semifinalistas me parece el que más duro ha batallado para llegar. Desde primera, su partido en segunda vuelta contra Manarino muy disputado, su partido contra Davidovich termina siendo fácil, pero no había sido fácil el camino hacia llegar a jugar contra Davidovich. Y desde luego su partido de cuartos contra Coric fue disputadísimo, un partido que logra ganar 1-6, 7-6, 7-6 y 6-3. Creo que prevaleció un poco su experiencia ahí, pero se están armando, siento que se está cuajando su juego también en este US Open. Que los jugadores desde luego saben que es un US Open donde se están presentando oportunidades que no hubieran tenido por ahí en otro torneo, por razones obvias, ¿no? No contamos con Federer, no está Nadal, con Djokovic pasó lo que ya sabemos. Entonces la oportunidad la están viendo y la están oliendo todos ellos. Así llega Zverev. Creo que Zverev es el que va a pasar a la final. Ya hablaremos de los pronósticos, ¿no? Su contrincante en semi va a ser el español Pablo Carreño Busta, que en un partido maratónico anoche derrotó a Denis Shapovalov de Canadá. Un partido donde el canadiense también tuvo sus oportunidades, ¿no? Carreño, creo que si no hubiera pasado lo que pasó con Djokovic, es una opinión personal, no hubiera estado disputando ese partido, ¿no? Era muy difícil que Djokovic pudiese perder ese partido. Y de hecho su camino hasta jugar con Djokovic en segunda y tercera ronda fue relativamente cómodo, ¿no? Solamente batalló un poco en la primera ronda. Después segunda y tercera fue relativamente cómoda. Y después se encuentra con un Djokovic que fue descalificado, el partido del escándalo, que ya vamos a tocar ese tema, y vence finalmente a Denis Shapovalov y se mete a semi. Ese partido de semi se disputará el viernes. Va por arriba, como digo, Zverev y Pablo Carreño Busta, y en curso el día de hoy tenemos los 2 partidos de cuarto de final que faltan, ¿no? Tenemos a Thiem, que va contra Alex de Minaur, realmente una sorpresa. Alex de Minaur, un jugador next gen, ¿no? Que ya consolida lo que se venía vaticinando, que iba a ser una de las estrellas del circuito. Yo creo que por ahí Thiem va a ganar. Me estaría realmente sorprendido si Thiem no pasa a semi en esa instancia. Jugando un gran tenis de Minaur, y creo que llega un poco cansado también. Ha tenido partidos muy duros. Desde la segunda ronda, que le gana a Khachanov en 5 sets, le gana a Pospisil, que es otra mención que quiero hacer, no obstante que ya fue eliminado, pero lo que pasó con Pospisil fue increíble, ¿no? Le gana a Pospisil en 3 sets seguidos, pero su camino hacia esa instancia había sido un poquito más ajetreado que el de otros, ¿no? El partido, como digo, de segunda ronda había sido dura y el de tercera había sido ronda. A Pospisil le gana relativamente más cómodo, pero creo que Pospisil estaba muerto, ¿no? La historia de Pospisil es increíble. Se opera de una hernia de disco y, ¿quién diría?, sale de los 100 después de operarse de una operación, tenía un disco herniado en la columna, regresa dentro de los 100 y obtiene su mejor resultado en singles de un Grand Slam a estas alturas. Me parece sumamente rescatable, ¿no? Con un triunfo sobre uno de los que se esperaba que llegara bastante lejos, que es Milos
Raonic, ¿no? Le gana en segunda instancia, le gana Pospisil a Raonic, a su compatriota, lo cual es un upset, ¿no? Realmente una gran sorpresa. Entonces, van en cuartos de final Rublev con Medvedev, partido que se está jugando en este momento. Yo creo que por ahí va a pasar Medvedev a semifinal y por abajo pasaría Thiem. Entonces, Medvedev llega muy cómodamente a instancias de cuartos de final, sumamente cómodo. Básicamente todos los partidos los ha ganado en 3 sets corridos. Y lo mismo pasa con Rublev. Lo mismo ha pasado con Rublev. Yo no hubiera pensado que él llegaba de un modo tan sencillo a cuartos de final. El único que le ha sacado un set fue Berrettini. Berrettini, recordemos que había hecho cuartos de final el año pasado. Entonces, va Rublev contra Medvedev por el lado de abajo del cuadro, cuarto de final número 1 de hoy, y de Minaur contra Thiem, que se va a jugar en la noche. Yo voy a vaticinar que va a pasar Medvedev y va a pasar Thiem. Y me atrevería a decir que el campeón va a salir de ahí, de esa semifinal. No puedo decir quién va a ganar el torneo, pero tengo un feeling de que el campeón del US Open va a salir de esa semifinal que potencialmente podría ser, todavía no es seguro, potencialmente podría ser entre Medvedev y Thiem. Y por arriba tenemos a Carreño Busta, como he dicho, contra Zverev, que creo que de ahí va a pasar Zverev. Ahora, otra cosa que quiero hablar que me parece importante es que vamos a tener campeón nuevo. Vamos a tener un campeón nuevo siendo coronado este año en el US Open. Al margen de X, Y o Z de lo que haya pasado con Djokovic, de por qué no fue Nadal, por qué no fue Federer, de la pandemia, se va a coronar en el Abierto de los Estados Unidos un campeón nuevo y me parece que eso es algo bueno para el tenis. Me parece una cosa positiva que mencionar para el tenis, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, mis pronósticos son, como les digo, yo creo que voy a estar contento gane quien gane. Les soy sincero, voy a estar contento gane quien gane. Voy a estar contento si gana Thiem, voy a estar contento si gana Medvedev o Zverev o Carreño. Va a ser un campeón nuevo, le va a aportar algo bueno, creo yo, al tenis, ¿no? Entonces, también quiero mencionar, antes de cerrar este tema, que Thiem llega a cuarto de final no habiendo mostrado su mejor nivel, lo cual dice mucho de su cabeza y de su experiencia, ¿no? Porque, como recordarán ustedes con la nota que hicimos con Luis Horna, él decía que los cracks, los que son grandes realmente, se caracterizan por ganar más partidos a lo largo de todo el año jugando mal o no estando en su mejor nivel. Y creo que ese ha sido el caso de Dominic Thiem. Ha ganado, está claro, ha ganado, es el sembrado número 2, es uno de los mejores del mundo, pero no está en su nivel, no está en el nivel que vimos en Australia, que era un nivel absolutamente arrollador, ¿no? Venía como una aplanadora y ganaba partidos. Le ganó a Nadal, le ganó a Zverev, le ganó a varios de los mejores de un modo claro y conciso y con un ritmo, con una falta de errores, con un nivel absoluto, ¿no? No ha sido el caso de esta participación en el US Open. Entonces, bueno, así se presenta el tenis y vamos a ver qué pasa, pero lo resaltable es que vamos a tener campeón nuevo, como he dicho, y estamos disfrutando de tener nuevamente un US Open en curso, por muy raro que sea. Bueno, es imposible no hablar de lo sucedido con el número 1 del mundo, Novak Djokovic. El incidente que ha dado la vuelta al mundo, lamentablemente por razones tristes, ¿no? La jugada en la cual, de un modo accidental, Djokovic, tras perder un punto, sin mirar, arroja una bola y le da a una juez de línea. Entonces, ahí está en pantalla para que vean el preciso instante donde esto ocurre. Él se encontraba caminando en la dirección opuesta. Ha sido un claro error de juicio. No ha habido, creo yo, ninguna intención de hacerle un daño intencional a alguien.
ni mucho menos una persona que no tenía nada que ver en el tema. Ha sido una cosa que, como dijeron varios de sus colegas, le ha podido pasar a cualquiera. Es una situación que no hubiéramos querido que pase ninguno. Realmente, más allá de Djokovic, el US Open perdía al número 1 del mundo y creo yo al actor más relevante, ¿no? Por el lado de los hombres. Está claro que por el lado de las mujeres es Serena Williams. Se acerca Djokovic a asistir dentro de la medida que le era posible a la juez, pero no había ya marcha atrás, iba a ser descalificado, el daño ya estaba hecho y ahora es preciso, para mí es importante hablar sobre esto. Creo que es una conversación que está pendiente hace mucho tiempo. Y quiero abrir yo aquí un debate que considero que, al margen de las simpatías o de las antipatías que podamos tener por cual, es saludable para el tenis hablar de esto. Quiero mostrarles la norma y tratar de ser lo más objetivos posibles, por más de que a veces es difícil serlo, hay que reconocerlo. El tenis es un deporte que despierta pasiones, uno tiene ídolos, uno tiene momentos en los que le cuesta aceptar ciertas realidades, pero hemos querido compartir con ustedes la norma del manual de la ITF para los Grand Slams. Vamos a ponerla en pantalla, por favor, para compartirla con ustedes. Esta norma habla sobre el abuso de pelotas. Entonces, como ustedes pueden ver, la violación de esta sección, esa es la parte que he resaltado. Anteriormente a eso, también está descrito lo que es la norma, ¿no? Entonces, los jugadores no deben golpear, patear o lanzar una pelota de manera violenta, peligrosa o con ira dentro de los recintos del torneo, excepto en la búsqueda razonable de un punto durante un partido, incluido el calentamiento. Pero aquí viene lo que yo quiero hacer hincapié. La violación, violar esta sección somete al jugador a una multa de hasta $20,000 por cada violación, y además, si dicha infracción ocurre durante un partido, incluido el calentamiento, el jugador será penalizado de acuerdo con el programa de puntos de penalización que a continuación se establece. Ese sistema de puntos es el que todos los que seguimos el tenis conocemos, que es primera ofensa, warning, ¿no? Advertencia, segunda ofensa, punto de penalización, y a partir de la tercera y cualquier subsiguiente falta, game de penalización. Es decir, automáticamente pierdes el juego. Yo lo que no entiendo, de ahí vamos a ir a la norma que habla de la descalificación, del default, ¿no? Que fue lo que pasó con Djokovic. Lo que no entiendo es por qué no se pudo dar ninguna chance a Djokovic de que pasara por alguna de estas instancias. Digamos que no, que era lo suficientemente grave para saltearse la seguidilla de warnings y puntos de lo que la norma habla, ¿no? Del sistema de puntos de penalización, y que hubiéramos ido directo hasta la multa de $20,000. No hubo esa oportunidad, en absoluto. Entonces, está claro que él golpeó la pelota con negligencia, de lo cual la norma también habla, ¿no? Golpear la pelota con negligencia sin tener en cuenta las consecuencias. Eso lo hizo, está bien. Yo me pregunto eso, y me pregunto también, como la norma menciona ira, yo me pregunto, y esto es parte de lo que voy a hablar con Leo Lavalle y Pablo Arraya en cuanto nos enlacemos en algunos instantes, si Djokovic hubiese ganado el punto, motivo por el cual no tendría ira, y hubiese cometido la misma acción, generando el mismo resultado en la jueza, ¿le hubieran dado el default? ¿Lo hubieran descalificado o no? Porque la norma no habla de si el jugador perdió y está en ira o ganó o está en ira. Habla de ira. Entonces, si nos vamos a ceñir a la norma y a mí me dicen la norma está clarísima y no es sujeto a interpretación, a mí me parece que sí, hay una zona que no está cubierta.
¿no? Vamos ahora a la parte, eso fue por el lado de abuso de pelota. Quiero ahora hacer hincapié, vamos a revisar, señor director, la norma de la descalificación, ponerla en pantalla. Entonces, en todos los casos, dice la norma de incumplimiento, la decisión del árbitro en consulta con el Grand Slam Chief of Supervisors, ustedes sabrán que siempre hay un supervisor general, ¿no? El árbitro general será final e inapelable. Perfecto. Entonces, se llama a la cancha al árbitro general, al supervisor, ¿no? Es llamado a la cancha por el árbitro del partido, el árbitro de la silla, que es la máxima autoridad dentro de la cancha hasta que viene dicho oficial externo, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es esto, esta parte de la cláusula. El árbitro en consulta con el jefe de supervisores del Grand Slam puede declarar una descalificación por una sola violación de este código o de conformidad con el programa de penalización de puntos establecido anteriormente, que es el que les acabo de mencionar, ¿no? El sistema de puntos. ¿Qué cosa quiere decir puede? Claramente puede, uno infiere que está sujeto a criterio. Si la norma dice que uno puede, quiere decir que la norma me está confiriendo a mí en alguna medida el suficiente criterio para descalificar, multar o hacer el sistema de penalización por puntos, según mi propio criterio. Esto quería yo mostrárselo a ustedes porque muchos hablan de la norma, ¿no? Todo está a flor de piel ahora. Te dicen, no, acá nadie iba a recibir trato preferencial porque nadie está por encima de la norma. Y si uno defiende la revisión de la norma, te dicen, no, lo que pasa es que tú eres un fanático de Djokovic. Acá nadie está hablando de Djokovic. La norma es la norma. Y aquí la norma no tiene nada que ver con Djokovic, con Nadal, con Federer, con Murray, con Tsitsipas o con Berrettini o con quien fuese. Estamos revisando la norma. Entonces, estoy demostrando que la norma no habla de una descalificación automática en ese caso. Porque si no, debería decir, el árbitro en consulta con el jefe de supervisores de Grand Slam debe o tiene la obligación de descalificar. No diría puede. En inglés, may, ¿no? May se traduce a puede. Tiene la potestad de hacerlo. Entonces, yo estoy revisando estas dos normas con ustedes porque aparte, lo siguiente que quiero mencionar en este debate que quiero abrir, y que como repito, no es ensañamiento por nada ni por nadie, me parece saludable para el tenis hacerlo. Lo tercero que quiero mencionar es que considero que por algún motivo que no está claro, estas situaciones se dan casi exclusivamente, no digo exclusivamente, se dan casi exclusivamente en el US Open, sobre todo en la última década. Los últimos 5, 6, 7, 8 años, el US Open siempre ha sido materia de interpretar el reglamento del ITF para los Grand Slams de un modo cuanto menos distinto a cómo se interpreta en los otros Grand Slams. Porque estos escándalos o estas situaciones, si no queremos llamarlos escándalos, estas situaciones polémicas se dan casi exclusivamente en este torneo. Rara vez lo vemos en Roland Garros, rara vez lo vemos en Wimbledon y rara vez lo vemos en el Abierto de Australia. Entonces aquí hay mucho que debatir, porque aquí la gente está diciendo no se van a hacer distinciones con Djokovic, porque tampoco se hicieron distinciones con David Nalbandian en el año 2012, cuando disputaba la final de Queens con Marin Cilic, un partido en el que fue descalificado automáticamente por propiciar una patada a la madera donde estaba el juez de línea, sin medir las consecuencias. La madera, como ustedes recordarán, ahí están las imágenes, pierde el tiro y le mete una patada desmedida, motivo por el cual le hace un daño flagrante a la canilla del juez.
no es igual. Y no es igual por dos motivos, porque ahí hay una clara intención agresiva. El primero es ese, ¿no? Hay una clara actitud agresiva. Hay una agresión directa. Punto número uno. Y punto número dos, ya por el lado más técnico, estamos hablando de un torneo no regulado por la ITF. Queens es un torneo del circuito. Y el circuito le pertenece a la ATP, por consiguiente las normas, el libro de las normas que les he leído, al libro al que pertenecen estas normas, no tiene nada que hacer en ese torneo. Entonces hay dos diferencias claras. Igual sucede con el partido de Copa Davis de Shapovalov. Denis Shapovalov en el año 2017 fue descalificado, le dieron un default automático mientras disputaba un partido de Copa Davis por pegarle a un árbitro un pelotazo, y ahí vamos a tener las imágenes también para que lo puedan ver ustedes, tras perder un punto, en el cual tampoco es igual a lo que sucede con Djokovic, porque también hay una clara intención. Es un tiro frontal, es un tiro con todo su ser, Entonces, el tema de si fue fortuito o no podría ser incluso más debatible, ¿no? que lo que ha ocurrido ahorita en el US Open. Eso es un tiro, eso es un pelotazo frontal, en dirección de que si no le caía al árbitro le iba a caer a alguien del público cercano. Tampoco me parece igual. Y otro ejemplo que quiero compartir con ustedes es una instancia de la cual no se habla mucho, pero ocurrió y creo que hubiera podido tener una consecuencia seria de no ser suerte. En el Roland Garros del año 2003, el partido contra Martin Berkerk, Guillermo Coria lanzó, tras perder un punto, su raqueta hacia atrás en un acto que casi le da en la cabeza a uno de los recogepelotas. Fue un acto tremendamente irresponsable y agresivo, mucho más irresponsable y agresivo que el de Novak Djokovic, que ni siquiera estaba mirando en la misma dirección. Coria no fue descalificado y está disputando un Grand Slam que es regido por la ITF también. Es sujeto a la misma condicionalidad que el US Open por ser un Grand Slam. Es un torneo en donde el manual del cual estas normas se extraen, las normas que les he leído, regulan ese torneo. A mí esta instancia me parece mucho más seria. Bien poco se habla de esta ocurrencia, de este incidente, de este partido. Pero ahí ustedes claramente pueden ver el momento en el cual él pierde los papeles y después, posteriormente a eso, va y se saca el polo y se lo regala. Se lo regala al recogebolas y no pasó nada. Se llamó desde luego el supervisor, se paró el partido un momento, pero el partido prosiguió. Coria perdió ese partido, por cierto, pero no pasó tan automáticamente lo que sí pasó en el US Open, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy tratando de demostrar es que no es tan sencillo y creo que no deberíamos ser facilistas a la hora de tener estos debates, ¿no? Que abarcan muchas cosas y cambian los rumbos de las carreras y cambian los rumbos de los torneos y potencialmente cambian la historia, ¿no? Porque en este caso puntual, en este caso específico que acaba de ocurrir, Djokovic estaba peleando por su Grand Slam número 18. Es un debate que es importante tener y quiero revisar por qué se da casi exclusivamente esto en el US Open. No me queda claro a mí, no sé si ustedes, con las normas que les digo, no me queda claro cómo era absolutamente inevitable darle el default a Djokovic. Al menos en las reglas no se infiere eso. En las normas que hemos revisado juntos no se infiere que la acción que realizó Djokovic tendría que haber resultado automáticamente y sin cuestionamiento alguno en una descalificación. Lo acabo de demostrar. Hablan de la norma, hemos revisado las normas. Para ampliar en este debate, y desde luego también para analizar el US Open, quiero enlazar ahora con dos invitados de lujo. Para mí va a ser un placer enlazar y tener esta discusión.
Leo Lavalle, quien he tenido la suerte de conocer personalmente, compartir grandes momentos también, que tiene un juicio que yo respeto mucho, y no en vano está en ESPN, y Pablo Arraya, que es un gran amigo mío del programa, y una persona que tiene también mucho que compartir con nosotros en esta materia, y que estoy seguro que va a enriquecer el debate. Estamos conectados ya con Leo y con Pablo, me dicen que estamos conectando. Vamos a esperar que se conecten, a veces tardan un poco estas cosas, y mientras los esperamos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestros invitados. Bien, y me indican que ya estamos conectados ahora sí con nuestros invitados, Leo Lavalle de México y Pablo Arraya, con quien estamos enlazados desde los Estados Unidos para tocar el tema del US Open y desde luego la incidencia con Novak Djokovic, que ha dado la vuelta al mundo. Caballeros, bienvenidos, gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, gusto de tenerlos. Quiero comenzar hablando del US Open, de analizar cómo ha sido el torneo, el reencuentro con un Grand Slam después de estos tiempos tan locos. Comencemos contigo, Leo, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué jugadores te han gustado? Y desde luego, más adelante vamos a hablar de los pronósticos. La verdad que a mí me ha gustado, un poco extraño, ¿no? Ver el US Open sin público, y eso, se ve raro, ¿no? Y se siente raro sin esa energía del público, pero creo que ha sido un US Open diferente, que puedes ver diferentes aspectos, y sobre todo ahora que se va Djokovic, con la oportunidad para los nuevos jóvenes, ¿no? Que tanto se ha hablado que no habían podido poder competir y poder hacerles daño a los tres grandes. Ahora van a tener una gran oportunidad. En mi opinión, a mí me gustaba mucho Shapovalov y Tsitsipas, pero creo que pese a que hayan perdido, es una maduración importante para ellos, para lo que viene, el futuro. Creo que en el caso de Zverev es una gran oportunidad ahora, y también para Carreño Busta, después de un triunfo tan importante, y vamos a ver si se logra recuperar después de esa semifinal de ayer. Pero creo que es muy interesante lo que está pasando en general. Es interesante. Pablo, ¿tú cuáles son tus impresiones de este reencuentro? Bueno, lo primero, yo me saco el sombrero por la organización de la USTA, porque a pesar de que muchísimos jugadores se quejaban y hubo mucha controversia con el bubble, ¿no? Con la burbuja, de que había que quedarse un buen tiempo. Son tiempos inciertos, y verdaderamente que la Federación de Tenis de Estados Unidos se la jugó, y dentro de todo es el comienzo del tenis profesional nuevamente, y la verdad que a mí eso me agradó, que hagan tanto esfuerzo para poder llevar este torneo a cabo, ¿no? Y la segunda parte, todavía sigue en vivo mi pollo, como le digo yo, que es Rublev, que me gusta desde que lo tiene 16 años, que le dieron un wildcard en Moscú a Rublev, y desde que lo vi que pega pura zambomba, y además lo conozco a su coach, que es de España también, y que ganó Hamburgo, llegó a finales de Hamburgo, Vicente, y me gusta cómo distribuye su juego. Estaba invicto hasta el US Open, ya había ganado 3 torneos y sigue tirando puro cañonazo. Ahora, Thiem, 3 finales de Grand Slam. Yo creo que, como dice muy bien Leo, es el momento de ver un nuevo campeón, y le tengo una fe infernal a este pupilo de nuestro amigo Nicolás Massú. A mí me hace mucha ilusión que vayamos a ver a alguien nuevo ganar un Grand Slam. Creo que es bueno, es algo bueno para el tenis. Estoy seguro que
que mucha gente lo va a sentir así. Ahora, ¿qué opinan de Zverev llegando a semi 2 veces por segunda vez a un Grand Slam? Está claro que este Grand Slam estaba sin el Big Three, pero al margen de eso, ¿estaría ya llegando a concretar su potencial tan anticipado durante tantos años? ¿Lo ven así? Yo creo que en el caso de Zverev, a mí lo que me llama la atención es que sigue sacando muy mal. O sea, la verdad es que la cantidad de dobles faltas son muchísimas y pese a ese gran obstáculo, logra sacar los partidos adelante. En mi opinión, tiene que sacar mejor. Haciendo más de 10 dobles faltas en un partido de tenis, creo que no mereces ganarlo. Y en el caso de Zverev, es tan grande el talento que él tiene que pese a esa situación que está viviendo, porque son demasiadas dobles faltas las que está haciendo, creo que es una gran oportunidad para él, pero necesita mejorar su servicio, sin duda. El talento lo tiene ahí. Mucha gente dice que es muy aburrido verlo jugar, que el partido que jugó de semifinal, de cuartos de final fue muy aburrido, pero fue una gran batalla. ¿Y cómo la ganó? Porque mentalmente se podía haber ido para abajo con esa cantidad de dobles faltas. Yo creo que... Pablo, ¿estás ahí? Sí, claro. Lo que pasa es que estoy en uno de los lugares que tú me recomendaste, Diego. Pacific Coast Highway. Hace mucho tiempo me dijiste que es uno de tus lugares favoritos y me he venido a verlo para limpiarme un poco el espíritu de todo este asunto del COVID. Buen lugar, hombre. Pero volviendo a la pregunta, mira, para mí Zverev es la confirmación de... Nunca me voy a olvidar de varias de las conferencias de prensa de las que empezaron a hacer dudar a Zverev, ¿no? Porque después de haber ganado el Masters con Lendl lo criticaron muchísimo. Pero es clarísimo lo que dice Leo. Una vez de que este jugador mejore su saque, va a ser uno de los mejores del mundo. Tuve la suerte de jugar con su padre cuando recién salía de Rusia. La suerte no, porque me ganó también. Pero lo conozco desde muy pequeño. El padre sé que ha estado trabajando con él muy, muy duro. También con el hermano mayor. Es una familia de tenistas fantásticas. Y no me voy a olvidar nunca de Ubaldo Scanagata, el gran comentarista italiano que le dice a Nadal, ¿pero qué pasa con Zverev? ¿Qué es lo que está pasando con él? Y Nadal le dice, espérate los próximos 2 años y yo te aseguro de que él va a estar entre los mejores del mundo. Es su segunda semifinal este año y la verdad que le tengo mucha fe. Ahora, son las 4:20 en este momento, hora del este de los Estados Unidos, donde se juega el US Open. Tenemos 2 semifinalistas recién. Por abajo no sabemos quién va a pasar. ¿Quién pasa, según ustedes, entre Rublev y Medvedev y de ahí entre de Minaur y Thiem, Leo? No, yo creo que Thiem va a pasar. Creo que es también una gran oportunidad para él. Y sobre todo después de ese comienzo, ¿no? Del tenis profesional, cuando comienza el COVID, que tiene una derrota tan fácil en Cincinnati y como que lo hace despertar y de una manera increíble, porque me parece que es su mayor oportunidad para ganar un torneo de Grand Slam. Y por el otro lado, Medvedev, en mi opinión, también tiene una gran experiencia ahora y la está usando. Ya no es el jugador que se desgasta rápido en los primeros sets, ya se sabe pausar, trata de no exprimirse físicamente en los primeros sets, y eso me parece que Medvedev, Thiem y Zverev y obviamente Carreño Busta son los jugadores con más experiencia en Grand Slams, y se requiere un conocimiento de cómo llevar el aspecto físico, cómo llevar el aspecto mental, porque es un torneo de 2 semanas. Entonces creo que en ese sentido, tanto Thiem como Medvedev y como Zverev y Carreño Busta son los que llevan la batuta con la experiencia de que ya han estado en situaciones de ese tipo, y eso vale mucho en los Grand Slams. Es verdad. ¿Por quién te la juegas tú, Pablo? Bueno, entre Rublev y Medvedev, 100% seguro va a ganar un ruso. Pero no, a mí, como te digo, yo soy un enamorado del tenis de Zverev. Rublev. Perdón, de Rublev. Me encanta cómo juega, pero qué bárbaro
la verdad es que el año pasado los partidos que lo vi jugar a Medvedev durante esta época fueron alucinantes. La final, cómo que levantó ese partido con Nadal, cómo saca. Además, el ruso dice ahora de que él está pasando por su mejor momento. La verdad es de que yo creo que Medvedev va de favorito para ganar el torneo. Me arriesgo a decir de que es mejor que mejor hasta tiene mejor oportunidad que Thiem. Bueno, estuvo a puntos el año pasado, ¿no? Realmente estuvo a puntos de ganar. ¿Quieren hacer una predicción para campeón? Y con eso cerramos ya el tema del Open y pasamos al incidente. Sí, yo creo que voy con Thiem. Yo voy con Thiem o Zverev. Para campeón. Para campeón. Yo voy con Medvedev o Thiem. Medvedev o Thiem. Ok. Bueno, y ahora pasemos a hablar del incidente que dio la vuelta al mundo, ¿no? Estaba momentos antes de conectar con ustedes enseñándole al público la norma. Ahora se le ha dado a todo el mundo por decir, la norma es muy clara. Yo he demostrado que la norma deja lugar a criterio y no es 100% clara. En materia de abuso de bolas, les voy a leer las partes que considero que dejan lugar para criterio personal. Entonces, esta es la cláusula N de abuso de pelotas, ¿no? Dice, la violación de esta sección someterá al jugador a una multa de hasta $20,000 por cada violación. Además, si dicha infracción ocurre durante un partido, incluido el calentamiento, el jugador será penalizado de acuerdo al programa de puntos de penalización que a continuación se establece. Ese sistema ustedes lo conocen perfectamente, es warning, ¿no? Punto de penalización y de ahí game a partir de la tercera, ¿no? Eso por el lado de abuso de pelotas. Por el lado del incumplimiento, de ahí quiero su opinión, por favor. La cláusula T dice, estamos hablando del default, la cláusula que habla del default, la descalificación. El árbitro en consulta con el jefe de supervisores del Grand Slam may en inglés, puede, no dice debe, puede declarar una descalificación por una sola violación de este código o de conformidad con el programa de penalización de puntos. Leo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te parece que está absolutamente claro que Djokovic tenía que haber sido descalificado? Para mí sí, la verdad que la regla es muy clara y sobre todo que hemos jugado tenis toda la vida y que la hemos visto que se ha aplicado una y otra vez. Para mí son dos cosas. Es importante entender que el reglamento varía en el circuito del ATP y el circuito de la ITF. O sea, la Federación Internacional de Tenis, que es la que regula los torneos de Grand Slam, tiene una regla un poquito más estricta en ese aspecto. Esta es la del ITF Grand Slam. Esta es la de la ITF, pero es muy clara. Para mí, donde pierde Djokovic es porque realmente la juez de línea se duele y realmente no sé si se asustó, pero bueno, fue muy aparatoso la reacción de ella y para mí eso es lo que causa el default de Djokovic. Si ella hubiera sido un poco más menos aparatosa o se hubiera parado y hubiera dicho estoy bien y estoy tranquila y no hubiera sido tanto escándalo de parte de ella, pero realmente yo sí creo que ella se asustó y es por eso que fue tan aparatoso y es ahí donde lo tienen ya que defaultear. También veo, ese es un punto. Y el otro punto que yo veo que es muy interesante es que en un punto anterior o en dos puntos anteriores se enoja Djokovic y también bota la pelota fuera de la cancha, que quiere decir que es un warning y el juez principal lo deja ir y no le da el warning. Y para mí, si desde ese momento la juez le da el warning, quizás Djokovic no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero la regla está muy clara y yo lo que digo es que si lo hubiera hecho Roger, si lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho,
con la reacción de la juez de línea como reaccionó, hubiera sido descalificación para cualquier jugador. Y lo que no me gusta es que solo dicen que porque es Djokovic, que porque ya traía mucha presión de todo lo que estaba sucediendo, con el anuncio de la nueva asociación de jugadores. Entonces, pero para mí es muy claro, quien lo haya hecho, Pablo Arraya, Andrés Gómez, Gabriela Sabatini, el que lo hubiera hecho hubiera sido descalificado hoy y hace 10, 15 años. O sea, la regla es muy clara, en mi opinión. ¿Y tú, Pablo? Yo estoy más de acuerdo contigo, Diego. Yo creo que, mira, que este tipo de reglas, y para darte un ejemplo, si llevábamos esta regla al Congreso del Perú, ahorita Djokovic estaría jugando en la semi, o al de México, ¿entiendes? Te hubieran destruido la regla. Entonces, pero de verdad, creo que va más por el hecho de lo que dice Leo, de que la chica realmente hizo... Creo que la palabra en este caso es pues, un poco un aspaviento, ¿no? No sé qué tan duro le pegó también, pero ella hubiese podido ayudar, pero creo que hay una regla o parte del reglamento que dice de que si tú lesionas a alguien del público o a uno de los jueces de línea, estás automáticamente descalificado. Ahora, Diego, te felicito porque se ve que hiciste tu tarea y que viste las reglas y que de verdad hay ese May es donde está el gran, digamos, la pregunta, ¿no? Donde se podría escapar. Ahora, yo me voy del lado, discúlpame, de la otra parte, ¿no? De Pablo Carreño, de que de verdad ese partido lo estaba jugando súper bien y que qué pena para él al principio porque nadie se había dado cuenta de que el ganador había sido un jugador que la verdad que no tiene mucho brillo, pero qué bárbaro ayer cómo le ganó al Chapo y es un poco como un consuelo, ¿no? Sí, yo justamente hablando de ese May, quiero insistir. Pero primero les quiero hacer una pregunta para cerrar el tema, porque como dice Leo, acá muchos hablan de Djokovic y yo pienso que esta norma no debe tener nombre. Aquí no se trata de Djokovic, Federer, Nadal o Murray. Yo quiero preguntarles si ustedes piensan, si Djokovic hubiera ganado el punto y hubiera transcurrido exactamente lo mismo, ¿le hubieran dado el default? No entendí. A ver, ¿lo puedes repetir? Digamos que Djokovic hubiera ganado el juego. Lo ganaba. Y pasaba exactamente lo mismo. ¿Hubiera sido descalificado? Es que la verdad, la intención sí es de enojo. La intención de Novak es de enojo. Y, o sea, si gana el juego, yo no creo que hubiera lanzado la pelota con esa fuerza. O sea, esa es una realidad. Pero si digamos que no la midió. Juego, digamos que no la midió y pasó lo mismo. ¿Le hubieran dado la descalificación, crees tú? Es que, no sé, o sea, la verdad es que yo no creo, yo sí creo que le pega con rabia a la pelota. Yo también. Y si hubiera ganado el juego, imposible que le pegue con rabia, con esa velocidad, con esa fuerza. Ok. Sí, la verdad que está difícil la pregunta para mí de respondértela, Diego. Bueno, hablando de ese famoso May, que para mí ahorita es tan relevante en esa cláusula, sí. puede, May, ya hay una sugerencia de criterio, ¿no? Que se le está dejando al juez, al oficial, un tema de criterio. ¿No les parece que en el US Open casi siempre es exclusivo este tipo de situaciones, al menos en la última década? ¿Vas tú primero, Leo? Sí, o sea, lo que vimos con Serena, si alguien quisieron perdonar, fue a Serena Williams, con el tema de Osaka, y que vimos que al final se aplicó el reglamento y la gente siempre quiere proteger a sus héroes, ¿no? O sea, la verdad es que lo que vemos en las redes sociales con lo de Novak es que mucha gente que le reclama y le echa la culpa a la juez, pero la juez de línea no tiene ni idea, en mi opinión, ni siquiera sabe el reglamento y ni siquiera sabe si lo que hizo perjudicó a Novak. Desgraciadamente sí para los que quieren que Novak hubiera seguido. Yo estoy seguro que si ella no hace tanto show, no hace tanto aspavientos o no se ha asustado como se asustó, Novak seguiría en el torneo.
un día antes, un jugador hizo lo mismo, le pegó al camarógrafo, el camarógrafo hizo un thumbs up, hizo así, y sí, claro. Pero fue el juez de silla, se bajó de la silla y fue a preguntarle al camarógrafo si había sido de mala intención o si había sentido alguna situación negativa, y el camarógrafo hizo así y el partido continuó, y el jugador, no recuerdo su nombre, pero Bedén. Así es. Bedén. Él siguió su partido y solo tuvo el VAR. A mí lo que se está diciendo ahí, lo que mucha gente está diciendo de esa zona gris, que es otra de las zonas grises que existen, es que como era el torneo de Cincinnati, era el rule book de la ATP y no de la ITF. Exacto. Sí. A mí me gusta, te voy a contar una historia y lamentablemente voy a tener que irme porque parece que están viniendo los incendios, aunque no lo creas, se está armando un lío acá increíble. En los incendios de California, es una locura. Si no te molesta, Diego, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Pero a mí me tocó en el US Open, fue uno de los primeros Grand Slams a los que yo fui como junior. Y me acuerdo que lo primero que vi fue ese famoso partido Nastase contra McEnroe, que se paró el partido, el público empezó a silbar, lo volvieron a meter a McEnroe porque era de Nueva York, se violaron muchísimas reglas. Lo que dices tú, Diego, es válido, porque de verdad se ven muchas cosas raras en el US Open, pero es un torneo que tiene tanta trascendencia, que es tanto la parte de cómo está madurando el tenis poco a poco, que la verdad es que tienes razón, es un lugar donde se ve mucho drama, y es una de las razones por la que nosotros seguimos y somos tan amantes de este torneo y de este deporte. Bueno, sí, Pablito, gracias por estar con nosotros, cuídate de los incendios, reconectamos pronto. Yo me quiero quedar con un par de preguntas contigo, Leo. Gracias. Claro ahí están los incendios, por cierto. Ahondando un poco más en este tema del análisis del criterio del US Open, que realmente da a pensarlo, tenemos el caso de Alice Cornet, ¿te acuerdas? En el 2018. Tenemos la famosa acusación contra Sharapova de coaching en el 2006. Las situaciones de Serena eran un poco más obvias, no creo que dejaba menos lugar a debatirlo. Su descontrol era absoluto, ¿no? Pero estas situaciones, ¿no te parece que en alguna medida el criterio de la USTA está tratando de hacer declaratorias políticas en alguna medida? No, la verdad es que conozco a la mayoría de los supervisores y sobre todo de cómo se aplica el reglamento. Lo recuerdo también muy bien la ocasión que defaultean a McEnroe en Australia, cuando realmente era la gran figura del torneo. Sí. Y muy al estilo de lo de Novak. Y realmente se pasa de la línea, y lo que es importante, en mi opinión, es la intención. La intención cuando tú pierdes la cabeza, y tenemos también el ejemplo de Shapovalov en la Copa Davis, que estaban a punto de ganarle a Gran Bretaña y que era una serie importantísima, y estaba jugando el punto decisivo, y no sé si lo recuerdas, cómo le pega al juez de silla. Tenemos las imágenes ahí, las hemos visto. Fue realmente dramático. Esas son. Fue realmente agresivo, y en mi opinión es una regla que cuando tú ya pierdes el control, y que se ve claramente que pierde el control Novak, es ahí donde ya, en mi opinión, es ahí donde ya cruzas la línea. Pero se puede interpretar de muchas formas, como la que tú dices, por todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, y le puedes dar ese valor, y realmente en las redes sociales pues causas mucha polémica, y la gente va a opinar, y la gente con todo lo que está sucediendo y la pandemia, pues van a tener sus opiniones, pero en mi opinión realmente no, la regla es muy clara. Cuando hay intención, cuando realmente pierde la cabeza un jugador, tiene que ser sancionado. Ese es mi particular punto de vista. Perfecto. Entonces, sí, para ti, y para cerrar, y con esto te dejo ir, Leo, me despido, ¿es comparable lo que hizo Djokovic a la acción de Nalbandian en el 2012 y a la de Shapovalov? ¿Te parece una acción equiparable? Por supuesto, porque los tres perdieron la cabeza.
obviamente él, Novak, no sabía que estaba la juez de línea en ese trayecto cuando pega la pelota, pero pega la pelota con rabia y es ahí donde se equivoca y tiene la mala fortuna que va directamente a la juez de línea. Y lo mismo Nalbandián. Nalbandián va directamente cuando pega con la raqueta, no se da cuenta que estaba el juez de línea ahí parado, sentado, y le da durísimo. Le da durísimo. Y imagínate, o sea, se me hace mucho más grave en una final de Queens, cuando está la televisión, todo el mundo lo está viendo, ¿no? O sea, al final, creo que han sido coherentes con estas descalificaciones y todas. La intención de una agresión es lo que ahí hace la diferencia. Bueno, me queda clara tu postura, Leo. Yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarnos, de exponer esto. Ya estaremos reconectando. Fueron las opiniones de Pablo Raya y Leo Lavalle respecto al tema que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? La revisión de la norma de la ITF a raíz de la descalificación de Novak Djokovic. Un debate interesantísimo, realmente. Es una discusión que hay que seguir teniendo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. No me atrevo a decir quién va a ganar el US Open. No me atrevo a dar un pronóstico certero. Creo que está muy parejo, los que quedan son muy parejos. Creo que va a pasar de todas maneras Medvedev y Thiem a las semifinales por abajo, y por arriba, entre Zverev y Carreño, pasará Zverev a la final. Pero no me atrevo a dar una predicción para campeón del torneo. Eso lo vamos a estar discutiendo con otro invitado de lujo en la siguiente edición de Viviendo Tenis. Nos vemos.